Sí, seguimos adelante, mis hermanos. Hoy domingo, estamos ya en mayo. Ayer fue el 5 de mayo. Algunos estuvieron en celebración, aún hasta cristianos que también ya usan la cultura también para traer a las almas a la iglesia. Pero ahora estamos a 6 de mayo y pues ya estamos empezando un nuevo mes. Bendito sea el Señor. Pero seguimos todavía con el mismo tema. Vamos a estar siguiendo todavía en el Evangelio de Juan. Nomás que hicimos una pausa para traer estas enseñanzas hoy, en este tiempo en el que hemos estado estudiando qué es la enseñanza, el discipulado, que todos debemos de serlo. Y ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que viene en la enseñanza o lo que puede surgir, ¿verdad? A veces, que es el engaño. Esto es algo, hermanos, que hoy en día, ¿verdad? Por la falta de unidad se ha visto y por la falta de estudio también se ha visto. Se requiere tiempo de estudio, se requiere tiempo de leer buenos libros teólogos, buenos libros de buenos escritores, que hubo demasiado en el tiempo pasado. Y pues a mí se me está haciendo tarde, ¿verdad? Digo yo esto porque me hubiera gustado ver esto hecho desde el principio, que alguien me hubiera dicho que esto es lo importante, ¿verdad? Y ya no hubiera estado tanto tratando de alcanzar todo esto. Pero estamos estudiando. Me gustó una vez una demostración que hizo una mujer que era, ¿cómo se dice? Que sastre de trajes, y estaba dando ella, ¿verdad?, una idea a los hombres cómo los trajes deben de ser y cómo se deben de quedarle al hombre un traje un traje, ¿verdad?, de corbata. Y ella dijo, tuve que leer varios libros, dice ella, para yo poder tener la idea cómo un traje le debe de quedar a un hombre. Y les voy a dar 5 puntos, dice yo, para que ustedes sepan cuáles son los trajes, cómo deben de ser y cuál es el traje que no está bien hecho. Pero nomás les voy a pedir algo, dijo ella, no vayan a juzgar a los que vayan a verlos puestos con trajes males hechos. Y dije, yo quiero saber qué es el traje, ¿verdad? Porque yo sé que esto es algo muy interesante y queremos que nos queden los trajes bien. Y aunque a veces no son caros, pero queremos que nos quede bien. Y nos dio 5 puntos, ¿verdad?, en este video. Pero lo que me gustó fue de que ella estuvo ya leyendo para saber y llegar a la conclusión de cuáles son los trajes y cómo deben de quedar los trajes. Y así es el caso con las cosas del Señor también. Tenemos que leer buenos libros teólogos de buenos escritores que nos han dejado enseñanzas ortodoxas, enseñanzas puras, enseñanzas, hermanos, que son correctas. Hoy en este tiempo, por la falta de la unidad que hay en la iglesia, pues en algunos casos no es así. Y hoy en esta mañana yo me quiero esforzar, ¿verdad?, para traer estas enseñanzas con ustedes. Toda la semana nos esforzamos para preparar estas enseñanzas, para traerlas a ustedes y ustedes puedan escucharlo. El engaño es algo que está en la iglesia también y puede ser parte también a veces de una iglesia. Son exageraciones, que se exageran doctrinas fuera del contexto de lo que realmente deben de ser. Esta es la herejía que puede venir a veces en algunas doctrinas. Y requiere estudio, requiere leer la palabra del Señor, requiere buenos maestros, requiere una buena preparación para el que va a estudiar y va a enseñar. Esto no es algo de nomás darle a alguien la Biblia y decirle, ten, ya te queda este lugar, enséñales a los hermanos. Yo no creo que así debe de ser. Yo no creo que así debe de ser, y me siento muy privilegiado porque como Dios me encaminó al estudio y me preparó, aunque mi deseo era de seguir todavía un poquito más y llegar a otros niveles más altos, pero desafortunadamente no se puede. Pero eso no me desanima de seguir estudiando, seguir leyendo, seguir apuntando, seguir estudiando la palabra del Señor y pues aprendiendo siempre cada día más. La enseñanza de Cristo fue la base de los discípulos de los 12. Esta fue la base de ellos, de los 12. Vemos que en ello Jesús les iba a advertir también, les advirtió de lo que iba a acontecer después con ellos.
Jesús iba a regresar al Padre de donde vino, que estuvo antes desde la fundación del mundo. Pero ellos se iban a quedar. Cristo les advirtió de otros que iban a entrar a las congregaciones a engañar a la grey de Cristo, a los creyentes, si fuera posible. La enseñanza fue la base y los discípulos la escucharon, la enseñanza. Pero esto no significaba que estaban fuera del peligro. El peligro iba a ser el engaño, que hoy también lo es. Los engañadores sacaron las doctrinas de su proporción, del lugar donde deben de estar, y las exageraron. Las doctrinas han sido exageradas. En estos tiempos esto es lo que estamos viendo, y los engañadores esto es lo que hacen. Ellos han exagerado algunas doctrinas y las han llevado a otro, y han llevado a muchísima gente a creerlo. Esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Por la falta de escudriñar las Escrituras, por la falta de no asistir a la iglesia, por la falta de la desobediencia también que está en nosotros, que esto también es una lucha, que yo llego a la conclusión que es Dios el que nos va a llevar hasta que estemos en su presencia. Cuando somos de Él, somos salvos, Dios nos va a guardar hasta el final. Vamos a caer, vamos a subir, como muchos pastores lo han dicho, vamos a tener subidas y bajadas, nos vamos a desanimar, nos vamos a enfermar, quizás, hermanos, en algunos casos así va a ser por un largo plazo, pero si somos almas del Señor, el Señor nos regresará al redil otra vez. El Señor nos regresará al redil. Las enseñanzas no fueron, hermanos, lo que ellos hicieron, las exageraciones, no fueron enseñanzas apostólicas, porque esto estamos hablando de la era apostólica. No estamos hablando de la denominación apostólica, no se vayan a asustar. Pero esta era una era apostólica, cuando los apóstoles estuvieron en vida, así se llama, es una era apostólica. Y después vino la era de los padres. Y después vemos que vino después otra era, la era del catolicismo, donde vemos nosotros donde avanzó mucho esto, y ahí es donde empezó a distorsionarse muchas de las doctrinas ortodoxas. Ahí es donde entraron muchísimas tradiciones en ese tiempo, y había también en ese caso también mucha ignorancia hasta que vino el Renacimiento. Cuando vino el Renacimiento en la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que el hombre empezó a buscar el estudio, empezó a buscar la letra, empezó a buscar avanzar en el conocimiento, y después ahí surgieron las ideas que vemos ahora de la evolución. El hombre se hizo muy inteligente, hizo a Dios supuestamente a un lado y dijo que no existe. Aquí es donde estamos viendo nosotros en esta era, en esta historia, ¿verdad? Donde nosotros nos damos cuenta que esto es lo que surgió. Pero en la iglesia apostólica, en la iglesia, no estoy hablando de la denominación, pero en la era de apostólica, nos damos cuenta nosotros que había también grupos que entraron en las iglesias también para distorsionar la doctrina de los apóstoles, que fueron los gnósticos, los judaizantes, el docetismo también. Nos damos cuenta también de este grupo también que entró, ¿verdad? Que también trajo también enseñanzas falsas, y esto surge y puede surgir hoy también igual. Las enseñanzas apostólicas, con eso tenemos, hermanos, suficiente. Las enseñanzas apostólicas que hallamos nosotros aquí en la palabra del Señor, las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta que vamos hasta Revelaciones, ¿verdad? Donde vemos nosotros Apocalipsis, vamos a decirlo así. Este libro de Apocalipsis que fue escrito por un apóstol, el apóstol Juan. Y estos apóstoles fueron los que siguieron a Jesús. Yo quiero que usted sepa esto, porque hoy en día podemos confundirnos, porque oímos la palabra apóstol hoy en estos días. Pero lo correcto es de que estos apóstoles, que eran apóstoles de Cristo, eran los que estaban con el Señor en ese tiempo, como nos describe el libro de los Hechos. Hoy en día, escúchenme bien, hay muchos apóstoles que se llaman apóstoles, pero no son apóstoles en el sentido de que no caminaron ellos con Cristo. Esto es algo que los apóstoles ya quedaron, así es como hemos llegado a ver esto. Los apóstoles ya fueron, ya quedaron, dejaron la base. Un pastor lo puso así: no vamos reedificando y poniendo fundamento sobre fundamento. El fundamento ya está,
El fundamento ya lo dejó y de ahí vamos nosotros edificando, no fundamento sobre fundamento, sino vamos edificando sobre el fundamento que los apóstoles nos dejaron, los profetas nos dejaron, los maestros nos dejaron. Este es el fundamento de la iglesia que lo podemos hallar nosotros en Efesios, en esta carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que Dios usó también para que nos dejara también estas cartas también para nuestra edificación. Entonces ahora en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos al Evangelio de Mateo y vamos a ver aquí otra ocasión donde el Señor también está enseñándole a sus discípulos. Vamos a Mateo 24 y vamos a leer aquí en el versículo 1 al 8 y luego después vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 8 y 2. Esta es algo que el maestro advierte a sus discípulos y que nos queda a nosotros también advertirle a la iglesia. Yo siempre les amonesto de que tengan mucho cuidado en estos tiempos. Mateo 24, del 1 al 8. Y luego vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora vamos aquí al Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 2. Y lee la palabra del Señor, solamente este versículo 2, dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Podemos tomar nuestros asientos. Hablando del contexto, el Señor estaba enseñando, el Señor estuvo en el templo, y el Señor iba a regresar para atrás al Monte de los Olivos. Esto es lo que la Biblia nos va a enseñar. El Monte de los Olivos era el lugar donde los discípulos y el Señor se reunían para ellos descansar, y al momento también, ya que ellos estaban con el Señor siempre, en estos 3 años, el Señor también utilizaba el tiempo de enseñarles a ellos las enseñanzas que el Padre le daba. Nos damos cuenta que hubo una pregunta que se hizo, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, por la razón de que el Señor dijo que ese templo no iba a quedar en pie, que no quedó. Después nos damos cuenta nosotros que años después Jerusalén fue destruida, ¿verdad?, por los romanos, y el templo igualmente también fue destruido como Jesús lo había dicho. Esta profecía se cumplió cuando el Señor había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos estaban admirados de la grandeza de ese templo, cómo estaba siendo edificado. Se dice de que ese templo estaba en ese proceso, no estaban al inicio de la edificación, pero tampoco no estaban a medias o a la mitad, sino ya estaban ya casi terminando, pero todavía había trabajo de construcción. En el templo se estaban construyendo ciertos lugares allí. Y ellos admiraron este templo y le hicieron una pregunta al maestro, porque el maestro, pues claro, él les estaba enseñando. Ellos querían saber qué Jesús pensaba de esta obra que estaba creciendo. Nos damos cuenta nosotros aquí bien, ¿verdad?, que en el tiempo del Señor, en el contexto, se dice en la historia que no hubo guerra. No había guerras, porque Roma estaba en control de todo el mundo en ese tiempo.
No había guerras en ese tiempo, ellos eran el poder de ese tiempo y ellos, había una pax romana que se dice. Esta pax romana usted la puede ver en la historia y Jesús la conoció. No había guerras. Por eso esto no lo hallamos extraño que él dijo que después iban a venir guerras, porque eso es lo que está surgiendo. No había guerras en el tiempo de Jesús como hoy lo vemos en este tiempo. Entonces esto también está aconteciendo. Hemos visto muchísimas guerras, ¿verdad? Y a veces hasta se declara que va a haber una tercera guerra mundial que todavía no ha acontecido, pero a veces así se piensa. Pero el Señor aquí les está enseñando a ellos que estas cosas iban a acontecer ya al final. No quiero que ustedes se vayan a confundir en este caso de pensar que esto ya es en lo último, porque casi la mayoría de toda la iglesia cree, ¿verdad?, que esto es ya lo último, que todavía no ha llegado esto. Esto ya está llegando, ya estamos ahí. Hemos estado ahí desde que Cristo ascendió al cielo. Empezó el reloj de los últimos días. Los últimos días acontecieron al momento que Jesús ascendió al cielo, como dijo el profeta Joel, que en los últimos días el Señor iba a ¿qué? Derramar de su espíritu. En los últimos días nos damos cuenta nosotros que son después de que el Señor ascendió al cielo. Estamos hablando de la muerte de Jesucristo en la cruz, no se olvide de esto, de la resurrección de Jesucristo y no nos olvidemos del más importante, la ascensión hacia el cielo, donde vemos nosotros que los apóstoles fueron testigos de ello. Nos damos cuenta que el reloj empieza a dar y ahí es donde empezamos a ver nosotros que los últimos días empiezan ya. Los apóstoles hablan de los últimos tiempos, no estamos hablando de que todavía no hemos llegado, ya llegamos, ya estamos, hemos estado en los últimos días desde que los apóstoles fueron dejados con esta grande comisión. En los últimos días estamos hablando nosotros que después de la ascensión el Espíritu Santo ascendió, ¿verdad? Y se derramó sobre estos creyentes y empezaron ellos a hablar en otros lenguajes. Nos damos cuenta que no fueron necesarias, no fueron lenguas, fueron lenguajes. Estamos dándonos cuenta nosotros que hubo ahí la ayuda divina de Dios para poder interpretar de que ellos estaban glorificando a Dios en un lenguaje no extraño, sino que era algo que ellos no sabían, pero que estaba en la actualidad en ese tiempo. Estas cosas empezaron a acontecer y esta fue la evidencia de que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre ellos y se derramó en el día del Pentecostés. Luego después nos damos cuenta que se empezó a derramar también en algunos otros también después, como con los que estuvieron con Cornelio. Y también vemos otros acontecimientos que también nos demuestran a nosotros la Biblia, el significado de ello. Estos eran evidencias que nos dejan, señales que nos dejan para demostrarnos que ya el Espíritu Santo ya llegó, ya el Espíritu Santo está aquí en la tierra como Jesús lo había prometido. Nosotros nos fijamos bien que Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Después de su ascensión al cielo, Jesucristo les dice a sus discípulos que tuvieran cuidado de que nadie los vaya a engañar. Después de la ascensión, el Señor los encomendó al Espíritu Santo que iba a venir después, cuando Él iba a ser glorificado. El Señor los encomienda y los deja así con esta enseñanza para que ellos no se vayan a olvidar de ello y también para que nos sirva a nosotros, para que nosotros también no vayamos a ser engañados también. El engaño puede surgir, yo les puedo decir esto, por la falta de lectura, por no leer las Escrituras, por la rebeldía a veces, por la falta de congregarnos en la iglesia. Esto es algo que puede surgir, esto toma tiempo, esto no es algo que del día a la mañana ya lo sabemos todo, esto toma tiempo, hemos llegado siempre a aprender de que esto toma tiempo de aprender, no podemos decir que ya lo sabemos todo, la doctrina es muy profunda. Nos queda de solamente estudiarla, aprenderla, aplicarla a nuestras vidas, todas las doctrinas que la Biblia nos enseña. No podemos decir que ya lo sabemos todo. La iglesia hoy en este tiempo está muy desviada, está desviada totalmente de doctrina. La iglesia está más interesada ahora en las emociones, está más interesada ahora en lo espiritual. Estamos llegando a una era de espiritualismo donde ya es pura sensación de lo que siento, de lo que
va a ser en mí, que esto no es el caso. En el principio esto no fue el caso. La doctrina fue la enseñanza y nunca se habla en la Biblia de sentimientos y de ciertas cosas que debemos de sentir para estimularnos y darnos ánimo. Los hermanos sabían que ellos iban a sufrir. Los hermanos sabían que ellos iban a tener que morir. La base, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ellos sabían que ellos tenían que morir. Ese era el contexto de aquel entonces. Ahora lo tenemos más fácil. Ahora no somos amenazados en los Estados Unidos y nos ha hecho mucho daño. No estamos, dijo una vez un pastor, listos para una persecución. La iglesia no está lista porque no estamos advertidos de esto. Otro pastor una vez dijo, ¿qué está usted dispuesto para morir? ¿Qué usted está dispuesto para morir en lo que va con la fe? ¿Usted está dispuesto a morir por su cristianismo, por su fe? Yo no sé, todos aquí estamos dispuestos a dar nuestras vidas por en caso de que nos quitaran la vida para que renunciemos a Cristo. Pero en este caso, hablando nosotros de la historia, esto era la actitud de los hermanos. Hoy en este tiempo no es así. Hoy nos damos cuenta que quizás en estas grandes congregaciones de miles y miles, quizás 3 a lo mejor iban a dar su vida y quizás los otros iban a quedar ahí nomás. Cuando se nos hace esta pregunta es algo triste y es algo difícil a veces. Pero este era el contexto. La iglesia, después de que Cristo ascendió al cielo, era una iglesia valiente, era una iglesia que estaba disponible a dar su vida, era una iglesia esforzada, era una iglesia dada a la lectura. Era una iglesia que había hecho una decisión de estudiar la resurrección y estaban también dispuestos por la verdad de la resurrección dar sus vidas también. Dar sus vidas también. Y esto fue después de la ascensión al cielo. El Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto lo hallamos en el versículo 5, el versículo 11 y también parece que en el versículo 24 de este capítulo 24 de Mateo. Esto iba a ser después que los discípulos se quedaran. Estamos hablando que el engaño iba a surgir cuando los discípulos se iban a quedar ya solos, ellos solamente con el Espíritu Santo. Esta es una guianza de un padre, si lo podemos decir así, a sus hijos. Hijo, yo no voy a estar aquí contigo toda la vida, pero yo te quiero amonestar que tengas cuidado. Hay gente que te quiere ayudar como hay gente que no. Hay gente que te va a hacer daño, hay gente que no. Nos advierten nuestros padres, nos enseñan, nos inculcan estas enseñanzas, nos están inculcando esta enseñanza para que estemos prevenidos y preparados. Jesús en lo mismo lo hizo igual con sus discípulos, para que ellos estuvieran preparados y prevenidos, para que no se desviaran, que siguieran ellos en la doctrina de Cristo Jesús. Nos enseña la Biblia, ¿verdad?, que cuando los libros fueron compuestos, y fueron puestos todos en orden, los 66 libros, nos damos cuenta que hubieron muchos evangelios. Tengan mucho cuidado con esto. Hace 3 semanas atrás, tuve una plática con unos musulmanes. Y ellos dicen que creen en Jesús. No crea esa mentira, eso no es verdad. No es el mismo Jesús. Ellos creen en otro Jesús que es totalmente diferente. Ellos se basan en otros evangelios, el evangelio de la madre de Jesús, en el evangelio de Tomás, que es incorrecto. La iglesia nunca llegó a aceptar esos evangelios que son muy místicos, no tienen nada que ver con Cristo en algunos de los casos, no dan mucha información. La iglesia no los aceptó. Los únicos libros que aceptó la iglesia son los que tenemos ahorita nosotros. Y son los que ellos utilizaron en la enseñanza. Y se enfocaron, conforme a lo que yo he hecho, mi estudio, lo que he visto yo, autor, Francis Schaeffer, nos enseña de que ellos se dedicaron, hermanos, a las enseñanzas de la resurrección y se dedicaron al Antiguo Testamento en conocer más de la genealogía de Jesucristo. Esto era la forma en que la iglesia estaba conviviendo. Tenían sus servicios, cantaban, todo estaba en acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Todavía la iglesia católica no había llegado. La persecución estaba, hermanos, surgiendo porque Roma
empezó a perseguir a los cristianos porque nos consideraban ateos. Ellos decían que nosotros éramos ateos. Esta es una poca de historia que les quiero dar a ustedes. Fuimos perseguidos porque fuimos considerados ateos, porque no éramos paganos. El romanismo siempre ha sido pagano, siempre ha tenido dioses. Y esta es la cultura que hoy vemos hoy en la iglesia universal, la iglesia católica, es lo que enseña. La Biblia habla de una gran ramera. Usted vea la Biblia y usted vea las iglesias que hay hoy. ¿Quién califica en eso de ser la gran ramera? Y esto es lo que estamos viendo hoy. La iglesia debe de guardarse como una virgen. Hasta que su novio venga, se debe de guardar en la doctrina que Él les ha dejado. Guardarse del mundo, guardarse de la doctrina que puede dañarle. Esto, hermanos, no se ve hoy en estos tiempos. Pero esto la iglesia, la historia de la iglesia, estudiaba la resurrección, estudiaban el Antiguo Testamento, se enfocaban en Cristo. Los hermanos, eran pocas las congregaciones, eran pequeños después de que Cristo, los apóstoles habían muerto, se congregaban en la doctrina, estudiaban a Cristo, y estos son los libros que los padres decidieron escoger para que ellos pudieran estudiarlos. Los otros libros eran considerados místicos, como los musulmanes que dicen hay otros evangelios y habla de Jesús en otras formas. El Jesús que tú dices no es el Jesús que verdad que nosotros creemos. Entonces tenga mucho cuidado, porque los musulmanes no creen en el mismo Jesús que nosotros estamos creyendo. Hay un disfraz detrás de esa religión y lamentablemente nosotros, ojalá que nosotros no veamos lo que va a acontecer después. Hay un disfraz detrás de eso, ¿verdad? Que muchos estamos conscientes, muchos ministros, pero parece que esto viene así. Y así va a llegar y quizás algunos lo vamos a ver y quizás algunos no lo vamos a ver. Pero va a venir algo después de esta religión que está entrando aquí a los Estados Unidos. Esto es, hermanos, que iban a venir a engañarlos después, cuando los apóstoles, hermanos, también ya no iban a estar. El Señor los iba a dejar a los apóstoles iban a estar en peligro de ser engañados y la iglesia después también iba a ser también puesta en esta situación cuando los apóstoles iban a morir. Los padres de la iglesia llegaron a la conclusión, los padres, y no estoy hablando de los padres de la iglesia católica, estoy hablando yo de los padres que fueron discípulos de los apóstoles, uno de ellos fue Juan, Policarpo y muchos de los otros nombres que no me puedo acordar ahorita, fueron discípulos de Juan, fueron discípulos de Pedro, fueron discípulos de Pablo, que fueron considerados después padres. Y ya cuando los apóstoles murieron, en la historia nos enseña que los padres llegaron a la conclusión de llegar a dejarnos algunos escritos, ¿verdad? Breves, papeles, fragmentos que nos dejan ellos con lo que estaba aconteciendo en el tiempo ya después de la era apostólica. Y hoy nos damos cuenta nosotros que de ahí nosotros debemos de venir, porque de ahí vienen ellos son el fruto de los apóstoles y los apóstoles eran fruto de Cristo. Por eso yo creo que de ahí venimos nosotros. Pero algo pasó en la iglesia. Cuando la iglesia empezó a pasar por situaciones muy difíciles, un pastor lo puso así, en 4 puntos. Él tuvo que explicar la historia de la iglesia, y una es la formación, la deformación, la reformación y ahora la transformación en la que estamos llegando hoy. La formación, la deformación, la reformación y la transformación a la que estamos llegando hoy en este tiempo. Después de la reforma estamos siendo transformados en otras cosas ya. Pero la formación fue desde el inicio con Cristo, pero vino una deformación en esa área, en esa era, en la iglesia católica, donde deformó todas las enseñanzas, quedaron deformadas las que dejó Cristo. Y los apóstoles habían sido advertidos, los apóstoles advirtieron a los padres, pero algo aconteció después. Cristo les advierte a ellos y Cristo nos advierte a nosotros. La guerra no había en ese tiempo, lo vuelvo a repetir, no había guerras, había una pax romana que existía sobre
todos los que habitaban en el mundo antiguo, en ese tiempo de Cristo, había una paz. Se dice que todas las carreteras llevaban hacia Roma, que sí fue lo cierto, ¿verdad? Todas las carreteras donde fuera, todas llevaban hacia Roma, todas llevan hacia Roma. Así era en ese tiempo, ese era el poder de aquel entonces, así como hoy podemos ver que es los Estados Unidos. Este lenguaje griego se usaba, pero también el latín se practicaba también en las órdenes legales, donde estamos hablando ya nosotros de los abogados, usaban ellos el latín, se practicaba más el latín, pero también era muy fluyente también el lenguaje griego, que donde vemos nosotros que del griego pudimos todos, ¿verdad?, llegar a tener estas epístolas y también los evangelios que fueron escritos en el griego, fluyeron más fácil porque ese era el lenguaje común en ese mundo antiguo. Ahora nosotros nos empezamos a dar cuenta ahora que el apóstol Pablo, en Hechos 20, yo quiero usar también esta ilustración aquí para demostrarles a ustedes que él también les advierte a la iglesia y les dice aquí en el capítulo 20 de Hechos. Vamos ahí, les invito a que vayamos ahí, que leamos aquí en esta lectura, porque no quiero que ustedes vean esto extraño. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con los engañadores, y hay de montones, hay en las teles, hermanos, hay que tener mucha precaución. Yo digo que de 20 quizás uno está hablando la verdad y el resto quizás no. Hay muchos lobos rapaces, ¿verdad?, que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y este es el engaño que puede surgir. Hechos 20, versículo 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, fíjense, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Veamos aquí que perversa es una palabra también, exageración, exageran las doctrinas y eso no es correcto. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces nos fijamos bien aquí, ¿verdad?, que en este contexto también igual hablando, Él les advierte. Después de su partida, Él dijo, va a haber algunos entre ustedes que van a pervertir lo que nosotros les estamos enseñando. Y aquí es donde vemos los gnósticos, aquí es donde vemos los judaizantes, aquí es donde vemos que ellos vienen y entran a las congregaciones, ¿verdad? Y empiezan ellos a cambiar la idea del pueblo. Esto puede pasar aún hoy, puede venir un grupo de almas y el peligro más grande, el diablo viene como ángel de luz. Y a veces las cosas que él utiliza es el amor. El amor lo puede distorsionar. Ay, los amamos a los hermanos, dejémoslos. No, el amor tiene orden. Y esto es algo que a veces algunos podemos, por ese amor supuestamente, dejarnos llevar por estas cosas que nos pueden hacer daño. El amor tenemos que tener mucho cuidado. Amamos a los hermanos. Este fin de semana se nos dio la oportunidad de demostrar el amor. Ahí es donde se demuestra el amor. No se demuestra el amor en consentir herejías y consentir personas que vengan a distorsionar doctrinas. El amor se demuestra en ocasiones como la que tuvimos este fin de semana. Ahí se demuestra el esfuerzo, ahí se demuestra el coraje del amor que tenemos, del énfasis de que yo lo amo, hermano, de que ¿qué quiere que yo haga? Allí está la expresión donde se debe de dar. No en permitir que vengan y hagan y deshagan. Y esto es algo que puede pasar. Debemos que estar en la doctrina. Yo les digo, el amor, el diablo lo puede usar para que dejemos que entren herejías
y también que gente distorsione la palabra del Señor aquí entre nosotros. El amor. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar en la lectura, los que estamos aquí, y leer las Escrituras siempre. Después de su partida nos damos cuenta aquí que Él no dijo que iban a venir de afuera, sino de adentro iban a surgir estos que iban a empezar a distorsionar. Estos iban a ser considerados como lobos que iban a entrar a las iglesias para distorsionarlos, para destruirlas. Esto es lo que hacía antes la iglesia tradicional, está en la historia, que cuando la iglesia protestante creció y se salió de ese convivio que tenía con la iglesia, ellos enviaban feligreses de la iglesia católica para ir a espiar a los protestantes y fijarse bien en lo que estaban ellos enseñando, y se iban. Y llevaban ellos después la noticia a la iglesia y le decían, tal y tal gente está allí, yo vi a quién estaba allí, esto es lo que predicaron, ok. Y la orden se daba después a destruir lo que estaba allí. Empezaban ellos a sembrar cizaña entre los hermanos que estaban allí, empezaban ellos a crear conflicto, empezaban a poner en mal al predicador. Estas eran astucias que ellos usaban para destruir los protestantes, y sí trabajaba. Entraban estos lobos rapaces y era muy efectivo. Esta gente venía a traer cizaña. La iglesia no estuvo preparada, la iglesia ha sufrido esto, y esto sufrió en ese tiempo cuando estaba apenas la reforma, y que todavía, ¿verdad? Quizás puede pasar. Ahora yo creo que, hermanos, no pasa así en el sentido que estamos en otro diferente tiempo. Ahora la iglesia católica, su estrategia es de unirnos a todos. Hoy lo correcto de ellos es de decir, todas las religiones estamos debajo de la paraguas de la fe en Cristo Jesús. Todos somos de Cristo, aún los musulmanes. Los musulmanes entran en este lugar, los ateos, les dije yo a ustedes la vez pasada, el Papa ya justificó a un ateo enfrente de todo el público. Cuando veo ese video, digo yo, Señor, ayúdanos. Lo justificó y le dio la entrada al cielo, supuestamente él. Y le dijo, sí, él va a entrar porque aunque él no haya creído, Dios va a tener misericordia de él fuera de Cristo, porque él fue padre igual que él. Entonces él va a considerarlo como padre, se esforzó, llevó a sus hijos, los llevó al bautismo, sí, pero no recibió a Jesucristo. Entonces aquí, ¿quién está hablando la verdad? ¿La Biblia o usted? No, pues la Biblia, ok, pues entonces está mal eso, necesitamos corregirlo. Esto es lo que tenemos que hablar. La Biblia es la autoridad en la iglesia, no yo. A mí se me ha dado el lugar nomás solamente de traerla a ustedes y leerla y estudiarla, y ustedes juntamente conmigo oírla y escucharla. La Biblia es la autoridad, no yo, la Biblia. La Biblia es la única autoridad que tenemos aquí en este lugar. Nos sujetamos a lo que la Biblia va a enseñarnos hoy. Tenemos que tener mucho cuidado, y estamos ya advertidos por Jesús, estamos advertidos por Pablo. Aquí en este caso entramos en ese convivio que ellos tuvieron, en esa despedida, como si estuviéramos ahí presentes con ellos, y nos advierte Pablo de que entre nosotros van a venir estas cosas. Yo me añido al contexto de allí para que yo también sea advertido de que esto no va a ser extraño, de que esto va a acontecer, que se van a considerar como lobos que van a entrar a la iglesia solamente para distorsionar. Es todo. No van a venir para otra cosa más. Van a venir con otras doctrinas, van a venir con otras ideas, van a venir con otras costumbres, van a venir ellos influyendo a muchos por medio de algunos de aquí para que esté más fuerte la influencia. La influencia tiene que correr porque el diablo es muy astuto, va a utilizar influencias donde él pueda infundir. Dice, si tú lastimas esta planta, tú lastimas 3, 4 plantas que están ahí. El diablo es él tiene una táctica muy avanzada, la nuestra. Él nos gana. Si Dios quiere, Él nos vence. Es por la gracia de Dios que no nos ha vencido Satanás. Estaba escuchando yo una vez, ahí donde Dios planta la semilla buena, el diablo planta una semilla mala. Y siempre así es. El trigo y la cizaña, hay una semilla buena y hay una semilla mala. En la iglesia lo mismo, hay una semilla buena y una semilla mala. Hay lo verdadero y hay lo que no es verdadero.
Y nosotros nos damos cuenta que en el mundo también es lo mismo. Hay la iglesia y hay lo que no es la iglesia. Nomás hay dos. Y el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto en el sentido de que él no nomás va a traer a alguien de afuera que nosotros fácilmente lo podemos despreciar. La doctrina que él trae. ¿O no? Él es muy astuto. Él va a utilizar raíces para poder utilizarlas para que crezca entre las plantas que estamos aquí, para que así haga efecto más positivo entre todos. El diablo es muy astuto. Él no es, hermanos, él no nació ayer. Y él es un Dios de este mundo. Y si Dios así lo permite, así Dios permite. Por eso muchas de las veces vemos que las divisiones cuando se hacen, cuando hay divisiones en las iglesias, no es nomás dos. Vemos que las divisiones pueden surgir, hermanos, donde se salen familias. Y esa familia está conectada con otra familia y esa familia está y queda la iglesia vacía. Entonces, eso es lo que el efecto que la hace. La historia, la división no es algo que es algo nuevo de la iglesia que diga uno, oh, pues esto nomás surge aquí en Asamblea de Oración o surgió aquí en Asamblea de Oración o ha surgido aquí en Asamblea de Oración. No, no, no. Esto ha surgido en la historia siempre. Y cada vez que llegamos a esto, vemos nosotros que en la historia así pasa. Un ejemplo les quiero dar hoy. En las noticias cristianas nos enseña, ¿verdad?, que ciertas denominaciones como los metodistas, que llegan en acuerdo con este casamiento de los del mismo sexo, y donde ellos también ordenan hasta mujeres para que sean pastoras. Hemos llegado nosotros que hay un grupo que dice, no, nosotros no nos vamos a basar en eso, esa no es una teología ortodoxa, esa es una teología liberal. Así se llama, una teología liberal, que es libre. Esa no es una teología ortodoxa, hay dos clases, y la liberal es la que está más apegada al mundo. Y esa es, hermano, la que ahorita está agarrando fuerzas. Y entonces estas organizaciones, las presbiterianas, los metodistas, ¿verdad? Están ellos también pasando estas cosas. Estaba yo leyendo la vez pasada que estas noticias cuando pasan así, que llegan ellos en sus concilios, se sientan, platican estas cosas, lo que está pasando alrededor, y entre ellos, como dijo Pablo, dicen, no. Aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aceptar este grupo y tenemos que abrir las puertas para que ellos entren y no hacer cambios en lo que está en la Biblia, o hacer cambios en lo que está en la Biblia. Empiezan ellos a hacer estas discusiones, entran en juntas muy calorosas y al final llegan a la conclusión, no, pues nosotros ya no vamos a ser parte de esta organización. Y se van y hacen ellos su grupo allá. Y luego después así surgen todos, así ha surgido. ¿Por qué? Porque se desconectan, se dividen. Entonces nunca piense usted que nomás en esta iglesia ha surgido o en otras iglesias solamente. Esto surge siempre. Siempre va a surgir, es el dolor, es algo que no queremos, es algo que no deseamos, pero siempre puede surgir por doctrina, puede surgir por las leyes, por aceptar, por la tolerancia, por la música. Esto puede surgir, hermanos, por muchas cosas, ¿verdad? Podemos hasta convertirnos en grupos y esto pasa. Esto iba a acontecer después de Cristo, esto aconteció después con los apóstoles y esto va a acontecer con nosotros aquí en este mismo contexto de aquí de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que nosotros apegarnos a la palabra de Dios. Yo creo que aquí es donde tenemos que todos unirnos. Aquí es donde todos tenemos que llegar en un acuerdo en lo que se tiene que hacer. ¿Obedecemos la Biblia o obedecemos lo que queremos? Y aquí va a haber división, porque va a haber uno que va a decir, bueno, no seamos tan duros y vamos a hacerlo más liviano, y luego va a haber otros que va a decir, pero hermano, nos queda cumplir con lo que dice la Biblia, y aquí es donde surgen las divisiones, y aquí es donde empiezan a surgir las doctrinas, y aquí es donde empiezan a surgir estas cosas que causan división, y esto es lógico. Este lugar se predica la palabra del Señor, no somos perfectos. Nacimos aprendiendo, hermanos, y más que todo aquí en este caso con esto de la doctrina, por eso nos queda de estudiar, leer buenos libros, la lectura, la Biblia, la enseñanza, darle un repaso, profundizarnos.
ver las cosas, examinándolas por dentro, por fuera, trayéndolo a la iglesia, tener una buena base de líderes que están presentes y que tienen la misma característica del pastor, la misma característica en la enseñanza, la misma característica en el amor a la Biblia, la misma característica en la visión, tiene que ser igual. Y tenemos que llegar en un acuerdo a esto. Los que están con estos engañadores tienen las mismas características que los engañadores. Ellos están detrás del dinero. Ellos están detrás del desorden. Estos evangelistas que son falsos, que andan predicando falsedades y falsas doctrinas, que hablan en contra de lo ortodoxo, que a veces predican cosas en contra de lo que es verdad y que traen confusión para que todos quedemos en que pues nadie sabe, solo Dios sabe. No podemos llegar a eso, porque le abrimos la puerta, hermanos, al diablo para que utilice eso para distorsionar la doctrina. Tenemos que basarnos con lo que tenemos escrito y de ahí salir hacia adelante. Estos evangelistas van a diferentes lugares, van predicando, van sobre el dinero, van buscando ofrendas, como aquí un día. Aquí un día yo invité a un hombre, no me acuerdo su nombre, pero lo hubiera dado, si me lo acordaba de él, yo lo doy. Este hombre vino, tiene un rebaño que también él está también enseñándoles. Vino aquí y buscó la ofrenda. Vino aquí y se le dio una cantidad de ofrenda y él quería más. Él nos habló muy claro y nos dijo, yo vine aquí y aquí se me prometió que yo iba a recibir tanta cantidad. Entonces yo le dije, pues es todo lo que tenemos, hermano. Aquí es una iglesia pequeña, es todo lo que tenemos. Usted disgustó, le digo, si quiere puede quedarse al convivio y comer gratis, y usted y sus consiervos que vinieron con usted, ignorando que este era un lobo, porque estaba detrás del dinero. No es mi culpa que él estaba manejando un BMW, no era mi culpa que él vive en una mansión. Debemos de ser buenos administradores y saber bien esto, ¿verdad? Eso no es mi culpa de que yo tengo que, ¿verdad? Entonces, él quería esto y se fue disgustado. Pues, no se fue disgustado mucho porque, pues, hicimos algo para sacarle un poquito y digo, pues es todo lo que podemos darle, porque estaba insatisfecho. Otra vez otro vino y supuestamente vino también cobrándonos su viaje, viniéndonos cobrando su tiempo que él estuvo aquí. Y todo esto salió, ok, está interesante. Este predicador predicó a voz alta, emocionó a todos, nos llevó a todos al cielo y nos trajo para atrás y aterrizamos, pero ya después nos dijo que teníamos que dar una cierta cantidad de ofrenda. El hombre se quedó hasta que se la dimos y ya, ok. Otro hubo también que vino aquí no vino, pero él quería como $3,000 para una congregación nuestra y lo que no me gustó y lo que no le gustó a la hermana que nos estaba ayudando a hacer esto es de que él dijo, no se preocupen, si ustedes no pueden, no lo tienen, yo se lo saco al pueblo. ¿Ok? Este hombre está cantando, es un cantor, anda él en esto, ¿verdad? Él necesita pues pagar sus biles como siempre. Yo tengo mi mansión, yo tengo mi Cadillac, yo tengo mi Mercedes-Benz, yo tengo mis trajes. Eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa. Pero él no pudo venir, dijo, no, yo esto es lo que cobro y no llegó aquí nunca. Pero estos son lobos que vienen detrás del dinero y hermanos buscan víctimas, entran a las iglesias, buscan víctimas, buscan al pastor. Y ya que estamos ahora ya en esto de que yo siento, ellos hermanos tienen una carisma que a usted lo hacen sentirse que usted está rodeado de ángeles. Pero puede ser que sean ángeles del diablo. El diablo es un ángel de luz y es una luz bella. Esos son los sentimientos. Yo he visto casos así, las emociones llegan y nos emocionamos, estamos en el cielo, yo siento la presencia de Dios, yo siento la unción, yo siento eso, tenemos que tener mucho cuidado. Porque estos hombres tienen una carisma profunda. Y ellos nos conquistan con su carisma, con la manera en que nos sentimos y nos atrapan a sus engaños y nos llevan cautivos a las doctrinas que ellos tienen. Esa es la carisma que estos hombres tienen y Pablo sabía eso. Jesús lo vio como Dios
Y él sabía que estos engañadores iban a entrar. Él no nos iba a decirle, no se preocupen, ellos no van a entrar, yo los voy a cuidar. Eso estamos hablando nosotros, que estamos hablando unas enseñanzas en las nubes, hermano. Porque Jesús nos enseña que estamos en esta tierra, no somos de este mundo, estamos en este mundo y van a venir dentro de nosotros estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar a la guardia, las hermanas, como los hermanos en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en estos casos y examinar las cosas bien y ver, ¿verdad?, estos casos con mucho cuidado para no caer víctima como hemos caído quizás en el tiempo pasado. Y esto es lo que pasa, hermanos, en este ambiente. En el ambiente de estas cosas surgen así. Estas son las cosas que van a surgir y ya ellos ya se alejaron de la Biblia, ya no es la Biblia, ya usted va a oír gente, hermano, que va a decir la Biblia está muy antigua, eso fue de antes, ahora somos nosotros hoy. Sacamos nosotros textos de que en los tiempos últimos el Espíritu Santo se iba a derramar y va a hacer tantas cosas. Y no quiero yo ofender a nadie, hermanos, ni que se sientan ustedes mal. No lo hago yo con ese interés. Yo lo hago para que ustedes tengan muchísimo cuidado en las cosas que están surgiendo y cómo nosotros nos hemos desviado de lo que era, lo que Cristo dejó y lo que hemos llegado hoy a ver. Esto no lo vamos a saber si nosotros no vemos todo el contexto en lo que ha surgido, cómo ha surgido y cómo entró al cuerpo de Cristo. No vamos a saberlo si nosotros no lo vemos. Si nosotros nomás nos basamos en Hechos 2, si nosotros nomás nos basamos en Joel capítulo 2 o 3, donde nos enseña que el Espíritu Santo se iba a derramar, claro que sí, el Espíritu Santo se ha derramado. Él está aquí con nosotros, Él está en el creyente. Hemos sido bautizados en el cuerpo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el compañero, el consolador de la iglesia. Está en nosotros los que somos la iglesia. Es las arras que nos ha dejado el Señor para que seamos nosotros sellados que somos de la iglesia. Pero hay algunos que la han pervertido, la doctrina, la pervirtieron en nuestros países, y otra vez lo vuelvo a decir, la pervirtieron en México, la pervirtieron en Sudamérica, la pervirtieron en Centroamérica, y están en conquista y van conquistando aún hasta Brasil, Sudamérica, hasta el punto, hasta donde llegamos a la punta donde está Argentina. Hasta allá ha invadido todas estas falsas doctrinas y han surgido a destruir. Y la táctica más grande es el espiritualismo, las emociones, las visiones, los sueños. Hermanos, esa gente que está en eso, ya no necesitan la Biblia porque ellos dicen, yo tengo el Espíritu, yo no necesito sujetarme a eso. Yo tengo el Espíritu. A un pastor una vez una mujer le dijo, dice, a mí no me interesa lo que diga la Biblia, le dijo esta mujer al pastor. A mí Jesús ya me lo dijo. Fíjese las cosas que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver aquí visiones que son fuera de la Biblia, que la persona va a decir, yo las veo y aunque contradigan lo que dice la Biblia, aunque contradiga la doctrina, ya Jesús ya me lo dijo. Ha habido testimonios donde algunos han dicho que han tenido experiencias así de estas clases. Son peligrosas estas cosas. Tenemos que verlas con muchísimo cuidado. Tenemos que examinar estos casos. ¿Qué está aconteciendo? ¿Aconteció con la iglesia? Claro que sí. Y podemos confiar que es verdad, porque está en la Biblia y es verdad. Pero en estos casos aquí, hoy en estos días, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es algo, hermanos, que nosotros podamos decir, está, hermano, ya escrito en la Biblia así, para que nosotros creamos que es una experiencia real. Hay que ver esta experiencia con mucho cuidado. Hay que examinarla con mucho cuidado. No hay tiempo para eso. Lo mejor sería lo que dijo Pablo a los de los hermanos cuando les explicó de una visión que tuvo él en el cielo, la experiencia que él tuvo cuando ascendió al cielo. Pablo les dice a los hermanos allí, les dijo, aunque yo haya tenido esta experiencia, no me voy a jactar en ella, ni voy a andar queriendo yo que todos ustedes no tienen de valor para que yo la vaya a estar trayendo a ustedes, porque no tengo prueba para probar que yo vi esta visión. Si la tuvo bien.
Dios le bendiga. Pero no es para expresarla y decir que esto es así, esto es así, esto es así. Y hoy en estos días, este es el más grande, es un engaño cuando se lleva a una exageración. Esto es lo que yo digo. Sí, Dios sana. Sí, Dios nos dirige. Claro que sí. Dios nos dirige a la santidad, hermano. Dios nos anda dirigiendo a buscar otra iglesia. No, no, no. Dios nos dirige a su santidad. Dios nos dirige en el Espíritu Santo a la santidad. A los apóstoles los dirigió a la santidad, a lo bueno, a lo santo, a lo puro. Hay algunos que dicen, oh, Dios me dirigió a ir aquí. Esa es una mala interpretación. Y yo les explico esto para que ustedes tengan mucho cuidado de muchos que andan hablando estas cosas y nos andan engañando y andan engañando a todo el mundo. A muchos. Y más a los de nuestro ramo que estamos aquí. Vienen y dicen, oh, a mí me dirigió así y así es. El Espíritu Santo nos dirige a la santidad. Si Dios te dirige al ayuno, te creo. Si Dios te dirige a la Biblia, te creo. Si Dios te dirige a venir a la iglesia, te creo, porque es hacia Dios. Pero ya estamos hablando ya de que Dios me dirigió a casarme 3, 4 veces, 5, 6, 7 veces. Hay casos así. Esa es mentira. No, 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 no. El Espíritu Santo a mí me dirigió en esto. Usamos el Espíritu Santo, hermanos, como si es triste. Hay casos así donde algunos hasta ordenan al Espíritu Santo qué hacer. Yo me acuerdo antes en casos donde teníamos reuniones, estas personas se dirigían a llamar al Espíritu Santo. Sana haz esto, haz lo otro. El Espíritu Santo es soberano, Él sabe lo que Él está haciendo, más que ni yo. Él conoce su corazón. Yo no. Yo no sé nada de su corazón, pero el Espíritu Santo conoce su corazón. Y el Espíritu Santo es el Dios que dirige, que vino del Padre a dirigirnos hacia toda verdad. Esta es la verdad que queremos saber. Y Jesús nos dice, van a venir algunos que van a usar mi nombre, van a decir, yo estoy ungido, yo tengo esta unción, van a venir predicadores así de esta clase. El día de mañana van a venir muchos y que tenemos que tener mucho cuidado. Los apóstoles dijeron esto también de la iglesia, dijeron ellos también, Pablo aquí le dice a los hermanos, y yo me meto ahí en ese contexto, cuidado, porque hay muchos que van a venir después. Las herejías vienen cuando nosotros empezamos a traerles exageraciones a las cosas. Y aquí es donde tenemos que entrar nosotros en ver lo que estudia. No es de estudiarlo, yo allá, tú acá, yo acá, es de todos venirnos y reunirnos todos juntos y tener un cuerpo y estudiar la palabra del Señor. Esto es tarea. Por eso la iglesia ya hoy, concluyo con esto, se alejó de esto ya. Por eso la iglesia, lo más fácil hoy en este tiempo ya no es el estudio, ya no es la congregación en leer la Biblia, ya lo mejor sería, vamos a orar, vamos a subirle a la música, vamos a emocionarnos, vamos a con fe creer que Dios está aquí, vamos a todos hablar un lenguaje, vamos a todos hacer lo que pensamos que es Dios y vamos así a seguirle. Es lo más fácil. Y lo más fácil sería nomás leer un versículo de la Biblia y contar otras cosas y no tener nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. El engaño es algo que hoy en estos días está surgiendo hoy. Y yo les digo, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado. Porque la Biblia aún yo digo, Señor, ¿qué hacemos? Somos invitados, yo soy invitado a reuniones y va a haber allí cristianos. Y quizás algunos son de esa congregación donde hay falsa doctrina, donde hay exageraciones así. ¿Qué les digo? Yo le digo a mi esposa, me queda nomás quedarme callado, hermano. No hablar nada. Porque al momento que yo hable estas cosas, la gente se enfurece, se enoja y empiezan a hablar otras cosas. Pero usted explíquele a ellos, usted hágalos a ellos entender estas cosas, no las van a entender. Y yo le digo a veces a mi esposa, me queda a veces mejor quedarme callado, a veces me queda mejor no hablar estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces va a haber estas cosas. Cuando surge el tema de Dios, van a surgir así. Cuando surge el tema de cuál es la verdadera fe, va a surgir esto. Cuando surge el tema de quién es el que salva, no podemos nosotros, amados, decirle, bueno, solo Dios sabe. Usted ya sabe. Y usted tiene un compromiso ya con la palabra del Señor. Yo tengo un compromiso con la palabra del Señor. Es mejor que no supiera nada, es mejor que no sabiera yo nada,
de que tener que explicar a veces, yo como pastor y usted como oyente y usted también como uno que estudia la Biblia, usted tiene una grande responsabilidad sobre usted para explicar estas cosas, porque el día de mañana nos van a hacer estas preguntas y esto surge en las oficinas de doctores, surge cuando andamos entre la gente del mundo, surge entre nuestra familia, surge estas cosas. ¿Y qué nos queda? Nos queda a nosotros estar en las cosas de Dios y no dirigir a las gentes en un lugar de ignorancia. Tenemos que examinar estas cosas. Yo por eso quiero dar esta enseñanza otra vez el domingo que sigue concerniendo el engaño, y quiero tocar otro tema también, profundizarnos un poquito más y luego después vamos a regresar para atrás al Evangelio. Pero esto tiene que ver, hermanos, con la enseñanza, el discipulado y el engaño que va a surgir después entre los discípulos. Nos queda a nosotros tener mucho cuidado y ver estas cosas con mucho cuidado. Es de que nosotros las estudiemos, las veamos, las apliquemos y tengamos mucha precaución. Yo mañana voy a estar en una oficina de dentista, voy a estar en una oficina de doctor, quizás mañana voy a estar con un familiar y me va a hablar de esto. Esta es la moda. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? Si la iglesia está llamada a perseverar en la palabra de Dios, ¿qué hacemos hoy, amados, ya que la iglesia ya no está perseverando en la palabra de Dios? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy ya que la iglesia ha cambiado su manera de pensar? ¿Qué hacemos hoy ya que la iglesia está viendo mejor otras espiritualidades, emociones? Dice la Biblia también en Timoteo, donde Pablo le dijo: en los últimos días vendrán espíritus a llevarse a esta gente, y esto es lo que vemos hoy. Estos espíritus, estas emociones que van jalando a la gente de la falsa, llevándolos a la falsa doctrina. Gente que no quiere leer la palabra de Dios, gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, están siendo llevados al engaño. ¿Qué nos enseña segunda de Tesalonicenses? La Biblia nos enseña, dijo Pablo, que en los últimos días, porque no quisimos oír la verdad, Dios nos entregó a la mentira para que fuéramos totalmente engañados. Si usted no ama la verdad, hay peligro. Yo sé que es dura, yo sé que la palabra es dura, y yo sé que la palabra verdad es dura y lastima, pero no peca. No peca la verdad, pero la verdad es algo que debemos de siempre hablar en la iglesia. Siempre debe de estar a la luz y siempre debe de salir a la luz, porque aquí es donde estamos los creyentes, la iglesia que fue llamada del mundo a congregarse aquí a escuchar la palabra. Este es un lugar santo donde la iglesia se reúne y se debe de expresar la Biblia también, y todo lo que es correcto, que está conforme a la doctrina de la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo necesito fuerzas para esto, porque no sé cuántos años el Señor me vaya a dar. Si el Señor me concede 90 años, yo no sé. Si Dios me concede 80, yo no sé. Pero yo sé que ahora frente de mí y frente de usted va a haber una lucha y usted tiene que hacer una decisión. Va a ser duro esto no va a ser fácil. Y yo necesito sus oraciones, que Dios me ayude a mí. Y yo voy a orar por ustedes también igualmente para que Dios los ayude a ustedes. Amén. Padre Santo, Señor, estamos aquí delante de tu presencia divina y te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Estamos aquí desnudos delante de tu presencia porque tú conoces nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y te pedimos a ti, mi Padre, que tú nos fortalezcas. Fortalece a cada hermano y a cada hermana que está aquí presente. Cada vez que escudriñamos las Escrituras y nos fijamos bien de estos casos, Señor, vemos que hoy en estos días así está aconteciendo. Nos hemos alejado de muchas cosas, Señor, que están en tu palabra. Hoy en estos tiempos, Señor, nos vemos que la iglesia está desviada, Señor. Está llevada por otras cosas, Señor. Por otras cosas más que son atractivas, pero que también llevan peligro. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu santa mano, para que podamos predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, la palabra que nos has dejado, Señor, que confiamos que es verdad. Ayúdanos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, así en estos tiempos en los que se han desviado muchos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos libres de todo engaño, Señor. Líbranos de toda falsedad, de toda cosa que, Señor, nos pueda lastimar nuestra salvación y desviarnos a la mentira.
Guárdanos, guarda a mis hermanas, guarda a mis hermanos. Ayúdanos a hacer esa antorcha en este mundo oscuro. Ayúdanos porque el diablo anda como un ángel de luz, anda engañando aún hasta los que son escogidos. Ayúdanos y guárdanos, mi Padre. Yo lo pongo todo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.